Juan capítulo 2 completo. En los capítulos 2 al 4, Juan relata acontecimientos que revelan el carácter del actuar de Jesús en Galilea, Jerusalén y Samaria. En Galilea, 2, 1, 11. 4, 46, 54, y en Samaria, 4, 1, 42. Él halló fe, pero en Jerusalén encontró rechazo. Sin embargo, debe viajar a Jerusalén, ya que la salvación procede de Israel. La capital de Israel sigue siendo el lugar donde Dios revela su gracia. 1. 2,1 al 11. Al tercer día, después del encuentro de Jesús con Natanael, fueron celebradas las bodas de Caná de Galilea, ubicada en las regiones altas al oeste del mar de Galilea. Allí se encontraba la madre de Jesús, él y sus seguidores, quienes asistieron a la fiesta, puesto que habían sido invitados a ella. Mientras que Juan era el predicador de la penitencia, Jesús va un paso más adelante llevando a cabo y restaurando el gozo perdido por el pecado. Sin embargo, Jesús es mayor que Juan. Su amarga muerte es la base de un gozo glorioso. Probablemente el hecho de que llegaran más invitados de lo que los novios habían pensado, fuese la razón por la cual empezó a faltar el vino, lo que para ellos era una situación bochornosa. La madre de Jesús, al saber que éste había sido ungido con el Espíritu Santo para cumplir en público su ministerio en Israel, insiste para que él intervenga. Jesús entonces, le reprende diciéndole que nada tiene que ver con ella, en lo que respecta a su ministerio espiritual, y que solo recibe las órdenes del cielo, directamente de su Padre Celestial. Su participación tiene un propósito y no es simplemente para solucionar problemas. El milagro tiene otro objetivo, ver verso 11. Es el de revelar su gloria y la plenitud de la gracia de Dios. Para poder revelar esta plenitud, Jesús espera una señal de su Padre. Todavía no ha llegado la hora de publicar su gloria, aun cuando ella esté por llegar. Sus palabras, no obstante, en sí mismas, no son de rechazo hacia su madre. De modo que María les dice a los que servían: haced todo lo que os dijere. Las palabras de ella, manifiestan fe en el poder de Jesús, en la disposición de ayudar, y sumisión a sus órdenes, sabiendo que el Hijo es más que su madre. Juan nos relata que había allí 6 tinajas de piedra para el agua, que se empleaban para el rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros, es decir más o menos 100 litros. Este detalle nos prepara para hacernos comprender cuán grande fue la abundancia del regalo y del milagro de Jesús, y a la vez nos indica otro detalle. En la antigua dispensación, era necesaria una constante purificación por causa del pecado. Ahora su gracia es tan grande que hace innecesaria esta constante purificación, ya que Él la efectuaría para siempre. Lo que Jesús trae es vida en abundancia, pues en su reino hay perdón y gozo. Juan nos muestra, con algunos detalles, esta plenitud. Luego el Señor dijo: llenad de agua estas tinajas. Y las llenaron hasta los bordes. Toda el agua la convierte en vino de excelente calidad. Este fue el motivo por el cual el maestresala, al probar el vino, alabó su calidad. Su ignorancia del milagro realizado es una prueba de la grandeza del poder divino de Jesús. El desconocimiento de la persona de Jesús y su grandeza divina es un tema a través de todo el Evangelio de Juan. El maestresala, llamando al esposo, le contó lo que ahora estaba sucediendo, y que esto no era normal, ya que la costumbre en estas fiestas era servir el vino bueno en primer lugar y después el vino de inferior calidad. Pero en esta ocasión, pareciera que se hubiese reservado lo mejor para el final. Esta, sin embargo, es una característica del reino de Dios. Este primer milagro fue el principio de las señales de Jesús en el que manifestó su gloria. Los discípulos creyeron en él por medio de este milagro. Esto de creer significa que ahora crecieron en su fe. Vieron algo de mayores proporciones de las que Jesús les había hablado, algo del cielo abierto, de la abundancia que Dios está ofreciendo por medio de su Hijo. Acerca de este milagro y su significado, podemos agregar lo siguiente. La abundancia aparece en la Biblia, a menudo, como una señal de la gracia y perdón de Dios, del nuevo comienzo con su pueblo. Por ejemplo, podemos pensar en Isaías 25,6 y Amós 9, 11, 15. Sobre todo el verso 13. Por analogía de lo que Jesús dice en Juan capítulo 6, después del milagro de la alimentación de los 5.000, yo soy el pan de vida, podemos concluir que Él mismo es el vino, símbolo de la abundante gracia de Dios. Jesús es la fuente del gozo. Él trae vino de alegría, ya que por su sangre nos da la reconciliación con su Padre. El vino en las bodas de Caná fue el anticipo del gozo eterno. 2, 13 al 22. Los versículos 13, 22 contrastan con el pasaje anterior.
Después del gozo de las bodas de Caná, nos encontramos aquí con un conflicto. En vez de hallar fe, descubrimos enemistad y malos entendidos en Jerusalén y sobre todo en el templo, lugar en donde se podría esperar reverencia por las cosas del Señor. Pero no la hay, sino solo personas que desean sacar provecho de la gran afluencia de los peregrinos. No solo era costumbre de Jesús visitar las sinagogas en el día del sábado, lee Lucas 4:16. Sino que, según Juan, también visitaba el templo de Jerusalén durante los grandes días de fiestas. En esta historia, el escritor bíblico insinúa que Jesús es el verdadero templo, y el verdadero Cordero Pascual que morirá, pero que luego resucitará. El atrio del templo está saturado de comercio, dinero y ruido. Están los vendedores de animales usados para el sacrificio, y los cambistas que venden la moneda antigua del templo a cambio de monedas romanas con imágenes inquietantes. El atrio es centro de comercio, en vez de ser el lugar para preparación de aquellos que visitan el templo. Siendo estas las condiciones, en las que el Santo Hijo de Dios encontró tanto desorden en la casa de su padre, es que hace un látigo con cuerdas, de esas con que ataban a los animales, para echar fuera a todos los comerciantes, desparramando las monedas de los cambistas al derribar sus mesas. Cuando no hay reverencia, y esta es reemplazada por cultos mundanalizados, se está pecando gravemente y ofendiendo el santuario de Dios, lugar en donde mora el Altísimo. Jesús entra en la casa de su padre y al ver la irreverencia de esa gente, actúa sin contemplaciones, ya que con tal actitud no deberían estar en la casa de oración. Jesús aborrece la perversión de la verdadera adoración. Al ver esta actitud, podemos comprobar que realmente Él es el Rey de Israel, al quitar a todos los negociantes apostados en el templo. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esto nada tiene que ver con servir a Dios, sino que es servirse a sí mismo y bajar el grado de la santidad en el servicio a Dios. Luego de esto, los discípulos se acordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Salmo 69,9. Esto se cumple en la muerte de Jesús, pero este cumplimiento ya comienza cuando no se acepta a Jesús como el Rey soberano. Al no conocer a Jesús ni aceptar su soberanía, los judíos le piden que él rinda cuentas por su comportamiento como el hijo de su propia casa, por eso le preguntan: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Jesús les responde con palabras enigmáticas: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Los judíos no le entendieron, porque pensaron en el templo material, construido de piedras y no en el templo de Jesús, que era su cuerpo. Tampoco los discípulos entendieron de inmediato sus palabras. Solo se acordaron de sus palabras, una vez que él hubo resucitado. Así creyeron en la escritura donde habla de la resurrección de Jesús. La iglesia primitiva entendió entre otros el Salmo 16:10 como profecía de ella. A la vez, tenemos que decir que los judíos al pensar en el templo de piedras tenían algo de razón. Jesús emplea deliberadamente la palabra templo, para dar una pista del hecho que ella era el templo verdadero. El templo de piedra sería ineficaz, puesto que el sacrificio de Jesús pondría fin a la cadena indefinida de los sacrificios. Piense en la manera en que nosotros podemos pervertir la verdadera adoración a Dios. 3. 2:23 al 25. A pesar de la resistencia y rechazo de algunos, no todos responden de la misma manera, pues existen algunos que creen en el nombre de Jesús al ver sus señales. Sin embargo, Jesús no confiaba en ellos. Jesús los conoce a todos, por tanto no necesita recibir referencia de nadie, ya que como Hijo de Dios sabe lo que hay dentro del corazón del hombre. Él sabe que esta fe, pronto puede convertirse en incredulidad y rechazo. Estos versículos sirven de enlace con el capítulo siguiente. Jesús no cree en nadie que dice tener fe en Él, a menos que tal persona sienta una confianza y una dependencia total en Él. Incluso el fariseo Nicodemo, si no posee una fe obrada por el Espíritu Santo, no tendrá parte con Jesucristo. Piense en la calidad de nuestra fe. ¿Es una creencia vaga, o una confianza firme? Síntesis aplicativa de temas importantes. 1a. El primer milagro muestra una de las razones por la que Jesús vino: ofrecernos vida abundante. Esta abundancia se refiere a la gracia de Dios. Lo que la ley no pudo alcanzar, lo efectúa Jesús. La purificación una vez para siempre, en vez de una purificación constante. Por medio de Jesucristo la gracia de Dios es copiosa. Dando el sacrificio de su vida, cubrió multitud de pecados. Él mismo es el vino del reino de Dios. Es decir, el gozo, la alegría y el perdón. 1b.
La intervención de Jesús en las dificultades, siempre tiene el propósito de revelar su gloria, y la plenitud de la gracia de Dios. Pensar en Jesús como la solución de un problema, y mirar esa solución como un fin en sí mismo, es tener una concepción muy pobre de quién es Jesús. A lo largo de las páginas de este Evangelio, toda actividad milagrosa de Jesús revela algo de su divinidad y majestad, lo cual exige también el compromiso de la gente que es testigo de esto. Si pedimos al Señor que intervenga en alguna situación específica, nunca perdamos de vista su grandeza y gloria. 1c. Jesús solo se subordina a la voluntad del Padre. El diálogo de Jesús con su madre María, revela su verdadera relación con ella. Las palabras de Jesús en ninguna manera manifiestan irreverencia, sino que dejan claramente establecido que la relación entre ambos es válida, en cuanto a realidad filial y solo en asuntos terrenales. Sin embargo, cuando se trata de asuntos celestiales, Jesús únicamente puede intervenir por dictamen directo de su Padre. María como madre de Jesús cumplió su papel dentro del plan de Dios, pero en ninguna parte de la Biblia se nos enseña que María esté en igualdad de condiciones con él. 2a. Para servir y adorar a Dios, se requiere de reverencia y sinceridad. Los vendedores y cambistas, apostados en el atrio del templo, hacían lo que Pablo llama en 1 Timoteo 6,5 tomar la piedad como fuente de ganancia. La verdadera adoración se debe practicar con un corazón sincero, que no tenga doble intención. 2b. El que Jesús hablara de su cuerpo como templo, señala que todo lo que se hacía en el templo se cumplió en él. Esto se explica, en forma magnífica, en la carta a los Hebreos, cuando dice, 10:11 al 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Llaman la atención las palabras una vez y para siempre un solo sacrificio. Su sacrificio es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Él se dejó matar en la cruz, pero a la vez, resucitó como el verdadero Hijo de Dios. 2c. Jesucristo nos muestra la razón por la que debemos enojarnos y la manera en que debemos hacerlo. Por deducción lógica podemos decir que el Señor estaba verdaderamente irritado, porque las cosas santas de Dios estaban siendo pisoteadas por actitudes carnales llenas de irreverencia en su templo. Pero su enojo era constructivo y educativo, no buscaba destruir sino salvar. Siempre que la santidad de Dios esté siendo menospreciada dentro de la Iglesia, debemos levantar una voz de alerta. Además, el Señor nos enseña que en su enojo Él no actuó irreflexivamente, sino que antes se dio el tiempo para confeccionar un azote de cuerdas, para echar a los profanos del templo. 3. La fe verdadera no ve solo algo en Jesús, sino que depende totalmente de Él. Nuestra fe debe ser más que una creencia vaga de que Dios puede hacer milagros. Debe ser una confianza total en la obra de Cristo. Es un gran peligro enfocar la atención de las personas a Jesús, haciendo hincapié solo en sus milagros. Los hechos portentosos del Señor siempre tuvieron y tienen un objetivo: dirigir a la gente a Jesús, para que por medio de la fe, encuentre al Señor y Salvador de su vida, y no a un simple hacedor de milagros. Aquí termina el capítulo 2 de San Juan. Que Dios les bendiga.